Charlas Conexión Hebraica. Ya hoy estamos llegando casi a nuestro tercer mes desde que arrancamos con este espacio, muy contentos además, porque la semana pasada, hasta el domingo pasado, ya pudimos reabrir nuevamente nuestro club. Ya muchas personas se acercaron, muy contentos y muy agradecidos además con todas las personas que vinieron, que cumplieron todas las normas establecidas para que sea segura la estadía aquí en Hebraica, mantenerse con el tapaboca, el distanciamiento social. Pero bueno, ya vimos otra vez cómo nuestro club se llenó de vida con niños otra vez por los pasillos, con las personas por los pasillos, algunas haciendo algunos deportes permitidos. Esta semana es una semana restringida, pero bueno, volveremos nuevamente la semana que viene, a partir del lunes, en el horario establecido hasta las 3 de la tarde. Y bueno, y poco a poco nos vamos reintegrando otra vez a estos espacios para disfrutar del clima, disfrutar de nuestro Ávila, disfrutar de los espacios sabrosos que tenemos aquí en Hebraica. Hoy estamos muy contentos, tenemos a una persona muy especial, tiene algún tiempo fuera de Venezuela, pero sigue estando presente siempre con sus visitas y con su corazón, sigue estando muy presente. Y bueno, y prueba de ello es que está hoy con nosotros a través de este medio virtual, la doctora Edith Chiro, quien además antes de arrancar esta charla me dijo con muchísima humildad que no leyera todo su currículum y yo lamentablemente, Edith, no voy a respetar ese petitorio, voy a leer algunas cositas tuyas porque creo que es interesante que quienes nos escuchan hoy, quienes van a escucharte hoy, sepan un poquito de ti. Este, Edith Chiro es psicóloga clínica y mantiene su práctica privada en Miami. Como acabo de decir, está fuera del país. Es licenciada certificada aquí en Venezuela, en Nueva York y en el estado de la Florida. Además de graduarse en psicología en Venezuela, obtuvo el título de máster y doctorado en Nueva York y luego continuó estudios de postdoctorados de terapia de familia en el Ackerman Institute for the Family y en International Trauma Study en Nueva York University. Ella se especializa en el trabajo con familias, en las relaciones de parejas, en adultos, adolescentes y niños. También se dedica a facilitar el crecimiento personal, desarrollo del potencial, mejoramiento de las relaciones humanas, conflicto en relaciones de pareja y de familia, y cómo ser padres conscientes y presentes en la actualidad. Qué importante eso para, sobre todo, lo que tenemos hijos adolescentes, ¿no? Y en estos temas de pandemia. Antes de darle la palabra a ella, yo quiero hacer algunos comentarios, por favor, para que esta charla fluya de la mejor manera. Algunos comentarios que siempre comento. Todos nuestros micrófonos van a estar apagados durante la charla para que no haya interferencia. Al final de la charla vamos a abrirlo, faltando un par de minutos antes que termine, para que ustedes puedan saludar personalmente a Edith y puedan decirle algunas palabras o alguna intervención que alguno tenga bien hacer para al final de las preguntas. Hablando de las preguntas, pueden empezar a hacerlas desde ya a través del chat que tenemos disponible, como ya ha sido en otras oportunidades, y cuando Edith termine de su ponencia, yo iré leyéndola en la medida que vayan llegando, en el mismo orden las voy a ir leyendo. Les recordamos que si el equipo en el que ustedes se están conectando, el dispositivo a través del que se están conectando, no tiene la identificación, su nombre, por favor colóquelo para que Edith pueda decirle personalmente, pueda dirigirse a ustedes personalmente. Al finalizar la jornada también estaré diciendo las próximas charlas que vamos a tener, los próximos invitados, todos los martes, como ya hemos hablado y como ya es costumbre. Ponemos a disposición de todos el correo comunicaciones@hebraica.com.be, repito, comunicaciones@hebraica.com.be, para cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier charla que ustedes quieran escuchar, cualquier tema particular. Y bueno, y aprovecho además de decirles que todas estas charlas están siendo grabadas. Al día siguiente, es decir, mañana miércoles estaremos colocando la de hoy, pero ya todas las anteriores están en la nube, están en nuestro canal de YouTube, Hebraica Venezuela, así que si ustedes no tuvieron oportunidad de verla alguna o verla completa, la conexión se cayó, las van a tener, pueden revisarlas en nuestro canal de YouTube. Bien, ya les hablé de nuestra ponente, la doctora Edith Chiro, amiga de esta casa de hace muchísimos años, miembro de esta comunidad hace muchísimo. Lamentablemente tenemos un tiempo sin verla por acá, pero bueno, hoy la vamos a ver de manera virtual. Edith, muchísimas gracias por estar presente. La pantalla y los micrófonos son tuyos. Gracias, Juan Carlos. En verdad que qué linda tu presentación, tu introducción. Estoy aquí, wow, emocionada de todos los nombres que estoy viendo. Y si quieres que te diga la verdad,
estoy nerviosísima, porque yo hago esto todos los días, hablo con miles de personas todo el tiempo, pero nunca he visto tantos apellidos Shiros al mismo tiempo. Pero además tienes muchos amigos, estoy seguro que hay muchos amigos, así Y, que esto es una y, y, familia y, completa. y todos amigos de mi infancia, qué belleza verlos acá. Y bueno, como estoy de verdad que muy agradecida, muy honrada de poder estar conectada con mi comunidad. Y, sabes, uno, como dice uno, nunca es profeta en su tierra. Y más bien siento que es un privilegio que me hayan dado el chance de poder compartir con todos ustedes. Le quiero dar las gracias a Extra, a Caín, de haberme hecho la invitación. Y bueno, todos mis saludos a todo el comité de Hebraica, de BriefCon. De verdad que esta iniciativa me parece lindísima, una muy buena manera de aprovechar la pandemia. Y por supuesto ahí mis amigos que sí, Sara Ventolila, Roberto Rabinovich, mi prima Edith Shiro, mi tío David Shiro, mi mamá, están todos por ahí conectados, así que bueno, gracias, gracias. Eh, yo les voy a hablar hoy un poquito, no les voy a hablar de la pandemia, ni de COVID, ni nada de eso, de la manera como lo han oído hasta ahora, porque me imagino que están hartos del tema. A lo mejor sí, a lo mejor no, yo estoy abierta a esa posibilidad, pero sí quiero hablarles de cómo situaciones que son adversas y que son difíciles, como la que estamos pasando ahora y como la que hemos pasado en Venezuela y como la que hemos pasado de diferentes maneras, culturas, países, individuales y colectivas, se pueden transformar. Y por eso es que el título es algo así como que una nueva realidad, como un rompecabezas en proceso, más o menos algo así. Y ya lo vamos a ir hablando. Me encantaría oír comentarios y preguntas y participar, más bien que sea como una opción para poder, una oportunidad para compartir, para estar en un diálogo, para ver si tenemos este diálogo y lo vamos comentando juntos. Les voy a compartir ahorita mi pantalla con el PowerPoint, pero aquí estoy, así que estoy todo el tiempo pendiente viéndolos y oyéndolos. Y si me pueden escribir los comentarios, las preguntas. Déjame ver, ok. Entonces, a ver, empecemos desde el principio. Ok, entonces, bueno, esta es, em, como para estar muy pendiente del tiempo, estamos hablando de esta nueva realidad en la que estamos en la mitad de esta transición todavía y mi invitación es un poco a ver cómo de esta nueva realidad pasamos de este trauma a una reconstrucción. ¿Y de qué viene esto un poquito? A tono personal, fotos de mis abuelitos que son sobrevivientes del Holocausto, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, de campos de concentración. Un poco cómo ha sido mi trayectoria como psicóloga. Creo que mucho de por qué soy psicóloga tiene que ver con tratar de entender la condición humana, tratar de entender cómo pasamos de una etapa de vida a otra, cómo vivimos situaciones que a lo mejor para algunas personas son difíciles, para otras son fáciles, cuáles son las diferencias en cómo manejamos lo que se nos presenta todos los días. Y una de las grandes preguntas que siempre he tenido es sobre trauma. Yo llevo más de 25 años estudiando el trauma. Y trauma es el trauma psicológico, a pesar de que el trauma viene desde de un término muy médico, de una traumatización, de un rompimiento de hueso, de un golpe físico, en realidad se ha venido usando el trauma psicológico desde hace algunos años para explicar situaciones extremas de rompimiento psicológico y emocional. Y ya les voy a hablar un poquito de eso. Y eso me llama a mí muchísimo la atención, pero no para quedarme en el trauma, sino para ver cómo se supera, cómo se cambia, qué se hace con eso, cuáles son los efectos, porque unas personas lo viven de una manera y otras personas lo viven de otra y lo vamos a ir conversando un poco más. Entonces, ¿qué es el trauma? Yo tengo muchos ejemplos, ahí hay algunas foticos, no solamente que lo llevo cargando en mi ADN por ser hija y nieta de sobrevivientes del Holocausto y tengo como muy presente todo lo de la guerra por ser judía. Y entonces no solamente es genético, sino que también en las experiencias de vida, y eso es un tema que lo voy a ir tocando un poquito más específico ahorita que hablemos más. Pero también, por ejemplo, estuve viviendo casi toda mi vida en Nueva York y estuve
presente durante el 11 de septiembre, que es otro ejemplo de trauma, que es un trauma colectivo. Haber crecido o el tiempo que estuve en Venezuela, donde las cosas se estaban poniendo un poco más difíciles, es otro ejemplo de trauma. Trabajé con refugiados de guerra, camboyanos, por ejemplo. Y bueno, ejemplos así que quiero que cada uno de ustedes, si tengan la oportunidad, vayan pensando ejemplos de ustedes propios, tal vez individuales, personales, y también ejemplos colectivos, para ver cómo se aplica esto que estamos hablando y cómo podemos ir entendiendo esto. Entonces, ¿qué es trauma? La manera como yo lo uso y lo defino es experiencias extremas o no tan extremas que rompen con los valores, las creencias de las personas o el grupo que lo experimenta. Y estas experiencias pueden traer consecuencias muy negativas, no solamente físicas, sino también psicológicas, emocionales, sociales, espirituales, a todos los niveles. Lo interesante del trauma es que te hace cuestionar quién eres tú, te hace cuestionar tu identidad, te hace cuestionar todo aquello de cómo tú entendías el mundo y cómo tú entendías a los demás y cómo tú entendías las relaciones en tu vida, cómo tú entendías los principios y te hace como sacudirte de una manera donde eso que tú, con lo que tú funcionabas ya no te funciona tan bien. Y un ejemplo de eso, que lo quiero usar porque estamos viviéndolo, es la pandemia, la cuarentena y el virus que estamos viviendo. Llevamos 10 meses donde todo aquello que conocíamos se ha sacudido. Es como una especie de terremoto mental, terremoto psicológico, donde las bases que usábamos durante toda nuestra vida se sacuden. Entonces, las rutinas que teníamos dejan de funcionar. Las relaciones como las entendíamos se entienden distintos. La identidad que tenemos cambia. Cuando nosotros, por ejemplo, nos mudamos de un país a otro, de una cultura a otra, es una especie de trauma también para algunas personas más fuerte que para otras, porque se cuestiona y se redefine quiénes somos, cómo nos relacionamos, con qué nos identificamos, cuáles son los valores, los principios que nos rigen nuestras vidas y que tenemos que revisar para cambiar porque dejaron de funcionar. Entonces, eso puede ser un momento muy difícil en la vida de las personas, ya sea individualmente o en forma de grupo. Y las personas, por ejemplo, cuando pasamos por traumas, nos preguntamos, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No sé si les ha pasado. ¿Qué hago ahorita que el mundo se dé de esta manera? ¿Cómo hubiese sido mi vida si no hubiese tenido que pasar por este trauma? La pérdida de un ser querido, tener distancia con otra persona, un divorcio, un accidente, un rompimiento de un novio, de una novia. Eh, ¿Quién es el culpable? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y cómo voy a hacer yo ahora después de esto? Son preguntas que nos podemos estar haciendo mientras vivimos esta situación de trauma. Les quiero dar como tres cositas clásicas de qué pasa cuando estamos en trauma, ya sea personal o ya sea trauma colectivo, que es como yo estoy llamando esto que estamos viviendo ahora, que es un trauma colectivo. Tenemos memorias intrusivas, pesadillas, como flashbacks de recuerdos de cuando fue el momento difícil o el momento doloroso de sufrimiento. Muy típico del trauma es que crea fragmentación. Se van rompiendo y se van aislando conexiones que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Nos sentimos tal vez anestesiados, donde hay momentos donde no sentimos nada, donde nos disociamos, el cuerpo está en un lugar y la mente está en otra. Cuando tenemos tal vez reacciones excesivas o desproporcionadas a un evento, tenemos más irritabilidad, estamos más hiperalertas a la defensiva. Un ejemplo típico de esto, de la hiperalerta y de estar a la defensiva, son soldados que vienen de la guerra, que están extremadamente traumatizados porque han perdido compañeros, han pasado por situaciones de mucho sufrimiento, es una situación extrema. Y cada vez que oyen fuegos artificiales, que para algunos de nosotros puede ser muy alegre, muy divertido, muy excitante,
para algunos soldados de guerra, recuerda y los lleva de vuelta al campo de la guerra y a ese momento de dolor y de pérdida y de trastorno. Eh, Otro caso, tengo una pacientica que fue abusada sexualmente y la persona que la abusó le olía, tomaba mucho café. Entonces, cada vez que pasa por enfrente de un Starbucks, cada vez que pasa por, toma un café, oye, huele el olor del café, le vienen los recuerdos otra vez del trauma y del dolor. Y así como eso, son como disparadores o triggers, son como momentos que sin darnos cuenta, inconscientemente, los tenemos guardados en nuestra memoria de experiencias que han sido difíciles. ¿Y por qué esto es importante? Porque una de las cosas que quiero que se lleven hoy es tomar conciencia un poco de lo que estamos viviendo y que no estemos en automático reaccionando a lo que está pasando alrededor de nosotros, sino que responder como con más entendimiento y con más atención a qué es lo que nos afecta y qué es lo que no nos afecta. Y otra vez, esto lo hablo tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Eh, uno de los temas que más me llama la atención, perdón, sobre el trauma, y creo que no se ha hablado mucho, es una teoría que se llama la teoría polivagal, que bueno, el nombre no es tan importante, pero es que nuestro sistema nervioso, y fíjense a ver si durante estos meses de cuarentena y tal vez durante los 20 años que llevamos en Venezuela pasando con lo que estamos pasando, si tienen esta reacción. El ser humano cuando se ve en peligro y cuando tiene que estar alerta, el sistema nervioso se pone en guardia, se pone en estado de alerta y generalmente tiene tres reacciones muy típicas y clásicas. O atacamos, o huimos, salimos corriendo, corremos o nos encaramamos, como se dice en venezolano, o nos congelamos. Esas son tres reacciones casi que están engranadas en nuestro sistema nervioso. No son cosas que las pensamos, las analizamos y las decidimos y las aprendemos, sino que vienen en nuestro engranaje desde que nacemos. Lo sabemos porque los animales generalmente reaccionan así. Cuando un tigre viene corriendo y quiere atrapar a un venado, el venado o sale corriendo por su vida o trata de atacar de vuelta con los cuernos o hacer algo para defenderse, o se tira en el piso y se hace el muerto. Porque en estos estados de congelamiento, el dolor y la falta de movilidad también protege. Entonces, todos estos son estados de supervivencia que son importantísimos que los tengamos en cuenta, pues nosotros todos reaccionamos así. En momentos puede ser en un momento, en un instante donde tenemos esa reacción o puede ser prolongado. Y todo eso está muy bien porque son cosas que nos ayudan a salir del peligro. Y necesitamos saber cómo responder al peligro, cómo responder a las alarmas que se prenden. Ahora, ¿qué pasa cuando esas alarmas que se prendieron de peligro se quedan prendidas durante no un día, ni una semana, ni un mes, sino años? Y ahí es donde viene el problema. Cuando no podemos salir de ese estado de supervivencia y de ese estado de alerta y de ese estado de peligro, todo nuestro sistema nervioso, físico, emocional, psicológico, mental, espiritual, se mantiene congelado y se mantiene en alerta. Y empezamos a tener reacciones que pueden ser muy, muy fuertes, muy desproporcionadas y muy estresantes, donde no nos podemos relajar porque estamos en constantemente hiperalertas, donde no podemos disfrutar porque constantemente estamos viendo dónde está el peligro, donde no podemos movilizarnos de la manera como queremos porque estamos como congelados de una manera hasta emocionalmente congelados, no nos dejamos llevar, no sentimos de la manera como podríamos sentir, no nos conectamos, estamos como aislados, fragmentados, desconectados. Y eso es, creo yo, la consecuencia más grande de lo que puede tener un trauma. Y esto es lo que hace que se conviertan los momentos que pueden ser muy traumáticos, puntuales, que no se resuelven, en dolores físicos, enfermedades crónicas, problemas como de estrés postraumático, PTSD, que es trastorno de estrés postraumático, y toda una serie de consecuencias a largo plazo que son muy, muy, muy difíciles. Y esto es como que una de las primeras cosas que me encantaría que la consideren como para decir, a ver, déjame chequear en dónde estoy yo en este tema. Estoy en estado de alerta todo el tiempo, estoy todo el tiempo pendiente quién me está atacando, por dónde viene el peligro, no me puedo relajar porque estoy en supervivencia. Y ojo, estar en supervivencia es maravilloso, es importantísimo, es lo que nos salva la vida.
la vida mental o la vida espiritual o la vida física. Pero ¿qué pasa cuando esa alarma se queda prendida? Entonces no puedes oír más nada porque la alarma está tan fuerte que no dejas que entre ningún otro tipo de información. Y no solamente que pasa a nivel individual, sino que esto nos afecta en todas nuestras relaciones. Nosotros no somos un individuo que estamos aislados y vivimos en una isla nosotros con nosotros mismos. Aquí toda nuestra familia se afecta con esa reacción y con ese estrés y con esa situación de trauma. Toda nuestra cultura, toda nuestra comunidad, nosotros que somos tan de comunidad, no todas las culturas tienen estas conexiones como las que tenemos el privilegio de tener. eh, con lo que hace Hebraica, por ejemplo, toda una comunidad se afecta, todo un país obviamente se afecta con una situación de trauma y en este momento, por ejemplo, el globo entero, ¿no? El planeta entero está afectado con una situación de trauma. Entonces, aquí hay muchísimos niveles en los que podemos ver cómo se va reflejando el manejo de la adversidad, el manejo del conflicto, de la controversia, y puede ser por diferentes efectos. Cuando los americanos negros que viven en Estados Unidos pasan por una esclavitud, todo ese tema de dolor, de sufrimiento, de trauma, sigue viva en todas en las generaciones a posterior por las que tienen la cultura, por la que pasa esta cultura, por la que viven en el país, en Estados Unidos. Cuando los venezolanos pasamos por situaciones tan difíciles, y traumáticas o adversas o de sufrimiento como tal vez hemos pasado por los últimos 20 años, ¿qué pasa con eso, con cómo se vive todos los días, cómo se vive con las próximas generaciones? Un punto muy importante que quiero resaltar, y bueno, me encanta esta imagen que uso mucho cada vez que hablo de este tema de trauma, porque es la imagen de una persona que se está rompiendo. Y es verdad que es difícil esas rupturas y esas fragmentaciones y ese dolor por el que hay que pasar, pero como ven en la imagen, hay algo ahí que justamente esas rupturas es por donde entra la luz. Y un poco esa es como que la semillita que me gustaría como plantar hoy, que sí, las rupturas y los dolores y el trauma es muy difícil, pero también es por ahí por donde entra la luz, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El trauma, una de las características que tiene es que es contagioso. Así como el virus que estamos viviendo es contagioso, el trauma es extremadamente contagioso. El trauma se pasa genéticamente, se pasa físicamente, se pasa inconscientemente de los mensajes de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros los judíos venimos de padres, abuelos, bisabuelos, sobrevivientes del holocausto, casi que hasta sin hablar, hay una serie de mensajes que se van pasando de generación en generación. Eso se llama la transmisión intergeneracional del trauma. Si nosotros no estamos conscientes de eso, estamos repitiendo, como muchas veces no estamos, porque, ojo, yo nunca he vivido una guerra, yo nunca he estado en una guerra, o sea, una guerra, una Segunda Guerra Mundial nunca la he vivido, pero toda la información que yo tengo por haber tenido padres, abuelos que han pasado por guerra, la cargo conmigo todos los días. Y eso informa mis decisiones, informa mi entendimiento de la vida. Eso hace que yo reaccione de una manera o de otra casi que sin saberlo, de una manera inconsciente y automática. Entonces, una de las cosas importantísimas es tomar conciencia, cada uno de nosotros, de cuáles son esos traumas con los que hemos venido, cuáles son nuestros ancestros, lo que nos han, transmitido a nivel casi que genético, cómo hemos repetido tal vez ciclos generacionales de trauma. Cuando tenemos padres que han sido adictos o han sido alcohólicos o han sido drogadictos o han pasado por pérdidas muy grandes y dolorosas de muertes, de divorcios, de dolor de algún tipo de inmigración, ¿cómo esa información ha pasado a nosotros sin nosotros haberlo vivido? Y cómo nosotros, tal vez como padres, se la estamos pasando a nuestros hijos. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Nos estamos dando cuenta que tal vez estamos teniendo una relación con la comida por eso, tal vez estamos teniendo una relación con los hombres o con las mujeres por eso, estamos entendiendo lo que es el futuro y lo que es el pasado por esos traumas. El trauma no solamente es
repetitivo y contagioso, sino también es colectivo. Y una de las cosas que hablamos aquí es esto, cómo el trauma colectivo se vive en conjunto y cómo ese trauma colectivo, que es sistémico de todo el sistema, se trabaja también y se sana a nivel colectivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a sanarnos nosotros mismos, estamos afectando a toda la comunidad. Cuando nosotros empezamos a sanarnos nosotros mismos, empezamos a entender un poco qué es lo que nosotros estamos aportando a todo el grupo y a toda la comunidad, porque así es como vamos entonces reflejándonos los unos en otros. Un concepto maravilloso que quiero introducir es la epigenética. La epigenética lleva poquitos años siendo estudiada y es una muy buena noticia porque es el entendimiento de que a pesar de que tenemos mucha información en nuestros genes, en nuestro ADN, en nuestros cromosomas, con lo que venimos, que muchas veces es traumático, aunque también hay muchas cosas maravillosas, la genética no necesariamente se expresa toda en nuestras vidas. Entonces, la genética tenemos la capacidad de prenderla o de apagarla, de que se expresen esos genes o no se expresen, dependiendo de las experiencias de vida que tenemos. Entonces, casi que el mensaje está en nuestras manos decidir qué tipos de experiencias estamos teniendo en la vida, qué tipo de relaciones estamos teniendo, cómo nos estamos llevando con los demás, cómo estamos dirigiendo nuestras vidas para que se prendan o se apaguen esa información genética que traemos. Y así como estoy diciendo que cosas muy dolorosas y muy difíciles que traemos de nuestros ancestros, obviamente estoy diciendo que tenemos muchos regalos y muchas bellezas, muchos valores, principios, culturas, memorias positivas que también traemos de nuestros ancestros. Em, a ver, ahí. Em, ajá, ya va, que se me pasó uno. Entonces mi gran pregunta es siempre, ¿por qué las personas pueden ser tan diferentes en reaccionar ante el trauma? ¿Por qué hay personas que se quedan estancadas en el estrés postraumático y sufren y están enfermos y están ahí y no pueden salir de eso y tienen una serie de diagnósticos y no es fácil salir de esas dificultades? Luego hay otro grupo de personas que se recuperan, que yo los llamo la gente resiliente. Y ahí es donde yo creo que muchos de los venezolanos estamos ahí, de que hemos desarrollado herramientas y capacidades para ser resilientes, para realmente volver a estar en un estado de poder enfrentar y de funcionar y ser productivos y estar dentro de todo bien, aunque haya muchísima dificultad y muchísimo dolor. En la pandemia podemos usar esas herramientas de resiliencia para poder manejarnos y poder seguir adelante. Es maravilloso ese grupo. Pero hay un tercer grupo, que es el grupo que más a mí me llama la atención, que es el grupo que no solo es capaz de recuperarse y de ser resiliente, sino es esta posibilidad que los invito a que la consideren, porque de esto no se habla mucho, y es algo que realmente yo estoy muy pendiente y con muchas ganas de seguirla desarrollando ya desde hace muchos años, es cómo llegamos a lo que se llama el crecimiento postraumático, cómo podemos transformar la adversidad, el dolor, el trauma, la dificultad en sabiduría, en, en renacimiento, en un entendimiento completamente nuevo de quiénes somos, de qué hacemos, de qué es lo importante, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros propósitos de vida. Y aquí tengo como un modelo, que no me va a quedar mucho acá porque me queda poquito tiempo, de 5 pasos que en alguna otra ocasión con muchísimo gusto se los cuento mejor y lo estoy escribiendo, publicando y ya estará más disponible también. Donde el primer paso de todo esto, para poder llegar a esa transformación, es sentarse, lo que se llama la traumatización, que es, ok, estoy traumatizada, ok, estoy en un momento difícil, ok, me pasó algo horrible. Esa aceptación radical de lo que nos pasó. Esto es lo que hay. No vamos ni pretender de que no está, ni nos vamos a disociar, ni vamos a jugar que es otra cosa. Es esto lo que hay. En ese momento que aceptamos completamente que estamos mal, que estamos en una vulnerabilidad o que estamos pasando por un momento difícil, podemos entrar en un segundo paso que es el de buscar ayuda. Pero buscar ayuda no solamente en terapia, es tal vez en
en una clase de yoga, o tal vez con una conexión con un maestro espiritual, o tal vez en un ambiente, por ejemplo, no sé, tal vez en Hebraica, cuando vamos a Hebraica y hay ese ambiente de protección, de seguridad, de confianza, un lugar donde podemos empezar a hablar de nuestras vulnerabilidades, de lo que realmente nos está pasando, de expresar ese dolor o ese conflicto o ese terremoto por el que acabamos de pasar, y esas emociones que no son fáciles de manejar, y si puedo confiar en alguien, no he podido confiar en nadie, todo me ha salido mal, o esta situación ha sido dificilísima para mí, pero voy a atreverme a confiar en alguien o en algo para empezar a expresar mis emociones. Y ahí es donde viene el tercer paso, que es empezar a considerar la posibilidad de cambiar la manera de pensar, de ver otro tipo de punto de vista, otra perspectiva a la que todavía no habíamos conocido, empezar a entender la vida tal vez de otra manera, empezar a abrirnos a diferentes posibilidades o diferentes prioridades, o ver cómo se ponen los lentes de otra manera y verlo desde otro lugar que a lo mejor no habíamos considerado nunca. Un poco con la pandemia pasa esto, de que, bueno, ok, todo esto que he hecho hasta ahora no me ha funcionado, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Y yo creo que los venezolanos son expertos a número uno en este tipo de cosas porque esa adaptación a cosas nuevas, esa apertura a hacer algo distinto, o sea, esa flexibilidad la han tenido muy como que a flor de piel y la han tenido que vivir muchísimo y ha sido increíble poder hacer esto. Ahora, el cuarto paso no es quedarse solamente en el cambio, sino integrar todo esto que nos ha pasado, lo malo y lo bueno, lo difícil y lo fácil, lo viejo los nuevos cambios, las nuevas narrativas, las nuevas maneras de ser, para luego finalmente el quinto paso es llegar a este punto de crecimiento, de entendimiento, de sabiduría, donde, ¿qué pasa aquí en este paso? Yo creo que por ahí no hemos llegado todavía y tal vez lo que quiero es esa nueva realidad que estamos hablando, que ojalá que todos podamos llegar a eso una vez que salgamos de la pandemia, donde, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Cuáles son entonces nuestras apreciaciones por la vida distintas? No sé si lo han visto, como que la gente ahorita está apreciando un poco más ese contacto con los demás, como que, wow, estar vivos y no estar muertos es una gran cosa, como que, wow, poder ver el sol salir, respirar aire puro, tener comida, tener a la familia viva, es algo maravilloso. Se empieza a desarrollar como una fuerza personal más, una confianza en uno mismo, una convicción de que yo sí puedo superar cosas difíciles, porque ha sido una prueba pasar por todo este proceso, es decir, sabes que he desarrollado capacidades que no sabía ni que tenía, no tenía ni idea que yo podía llegar a esto. Las relaciones interpersonales con los demás se vuelven muchísimo más significativas. La conexión con el otro no es una conexión solamente superficial, sino que realmente es una conexión de intimidad, de nutrirse el uno con el otro, porque hay algo ahí que se vuelve mucho más profundo, que tal vez no había antes, pero que en este momento tiene un nuevo sentido. Y una de las cosas más importantes que pasa con esto, y lo veo con mis pacientes todo el tiempo, que una vez que pasamos por este proceso de trauma y de recuperación y de sanación, todo el mundo me dice, Edith, ¿sabes qué? No le deseo esto a nadie, no quisiera pasar por este dolor, no quisiera pasar por esta pérdida, por este accidente, por esta ruptura, pero wow, lo que me ha enseñado me ha dado un propósito de vida. En este momento estoy clara o claro, entiendo para qué está pasando, no por qué, sino para qué está pasando lo que está pasando. Entiendo cuál es mi misión, entiendo cuál es mi propósito, tengo una claridad de cuáles son mis prioridades, qué es lo que es importante en la vida para mí. Un poquito esta definición de crecimiento postraumático es una transformación positiva como resultado de la adversidad. Son cambios psicológicos positivos tras enfrentar retos de vida extremos. Y una persona que siempre cito, que seguramente casi todo el mundo conoce aquí, es a Viktor Frankl, un psiquiatra de Viena, que fue un sobreviviente del holocausto de campos de concentración, que desarrolló, cuando salió de todo su trauma de guerra, desarrolló una teoría que se llama la logoterapia, y escribió un libro importantísimo que se llama El hombre en búsqueda de sentido de la vida, Man's Search for Meaning, el hombre en búsqueda del sentido, del significado, que es
no se puede vivir la vida sin tener un propósito, sin tener un significado de vida. Él dice, puedes quitarle todo a un hombre, menos una sola cosa. La última de las libertades humanas, la elección de tener una actitud con la que enfrentas cualquier circunstancia para elegir tu propio camino, que es, ¿cuál es mi propósito de vida? Él obviamente decía, yo pude superar este trauma de guerra porque sabía que yo iba a dar estas charlas, iba a hablar de esto, iba a poder enseñarle a los demás tener sentido de vida, tener un propósito de vida. Aquí, no sé cómo voy de tiempo, pero les dejo un poquito más, algunas herramientas que podemos usar y desarrollar cuando estamos en este proceso de crecimiento. Y no solamente, ojo, a nivel individual, sino a nivel colectivo. Cómo nosotros como comunidad nos redefinimos para tener una nueva narrativa, una nueva manera de entender quiénes somos como grupo, como seres humanos, cómo estamos entendiendo cómo funcionamos como planeta en este momento. Este es un momento histórico para redefinir la educación. ¿Qué tipo de educación le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que es realmente importante? ¿La matemática y el inglés, o sea, la matemática, el lenguaje y la ciencia? ¿O también es importante tal vez entender un poco más de las relaciones humanas, de cómo comunicarse mejor, de cómo meditar? Tal vez eso es algo que tiene que ser parte de la educación. Cómo usamos la tecnología para nuestro beneficio, ¿verdad? Y ahorita muchísimo cuestionamiento de la tecnología como siempre ha habido, pero esto es una pausa que nos ha hecho cuestionar a ver qué estamos haciendo con la tecnología. Nos estamos dejando llevar y tener adicción y adicción y adicción sin poder controlarlo, sin estar en automático, o estamos pausando y decidiendo, yo soy la que estoy usando estos instrumentos para mi beneficio y para un propósito. Todo eso son nuevas narrativas, nuevas maneras de entender cómo estamos funcionando, tanto individualmente como en colectivo. Y esto, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, porque lo que nosotros hacemos con nosotros mismos y con nuestros hijos afecta a todo el sistema y afecta a todos los niveles. ¿Cómo hacemos para tener esta sanación en colectivo? No solamente pensar en nosotros, sino pensar cada vez que nosotros estamos sanando, que estamos superando, estamos teniendo más conciencia, estamos teniendo más conciencia a nivel colectivo también de toda la comunidad. ¿Cómo hacemos para apoyarnos a los demás? Usar eso para decir, yo no tengo que hacer por qué hacer todo solo. Yo soy capaz de apoyarme en otro, de expresarme con el otro, de compartir con el otro. Expresarse, una de las cosas que hemos descubierto muchísimo con esto de pandemia, y yo desde que trabajo con traumas hace más de 20 años, de verdad que lo incluyo hasta en mi propia vida, es el arte y la música y la danza. La danza, el arte y la música son maneras alternativas de trabajar con trauma, con adversidad, con dolor, y eso que la gente que ustedes que sabe que trabaja con niños lo sabe, es entrarle a las experiencias desde otro lugar que no es desde el pensamiento y la cabeza. Y a veces eso es lo más eficiente que hay y la manera más maravillosa de sanar. Y eso es algo que nosotros todos deberíamos tener en nuestra vida todos los días, todas las semanas, no solamente hacer ejercicio, sino bailar, no solamente escribir, sino pintar, dibujar, no solamente oír música, tocarla, gozarla, expresarla, ¿no? Buscar lo positivo, tal vez darle la vuelta a lo positivo en nuestras vidas, ver qué cositas pequeñas tenemos ahí, si estamos conviviendo con los demás, decir, ay, bueno, qué bonito que hiciste, que me lavaste los platos hoy, gracias por recoger lo que hiciste. Sabes que me he dado cuenta que me gusta mucho la manera como me sonríes, o sea, algo que traiga lo positivo todos los días. Obviamente, una de las cosas que pasa con este crecimiento y esta sabiduría, este nivel de conciencia, es que nos volvemos más espirituales. Y no me refiero tanto a la parte religiosa, aunque muchas veces las personas se conectan con algún tipo de religiosidad. Me refiero a la parte más de espiritual, de tener conciencia que estamos conectados con algo más grande, que somos uno, que hay algo ahí que estamos conectados con algo mucho, con el universo, pues con la naturaleza, que hay esa conexión entre todos y con todos. Y lo de las nuevas experiencias, como dije, que estar abiertos a nuevas posibilidades. Eh, Creo que esto lo dije ya para ir terminando, es una oportunidad de crecer, de transformarse, de tener un propósito de vida, en un sentido de pertenencia. Muchas veces la gente que ha pasado por dolor, por pérdida, por abuso,
dice, ¿sabes qué? Me he conectado con gente que ha pasado por lo mismo. O ahora yo soy la que voy a la comunidad y empiezo a hablarle a los demás de eso que viví yo y que sobreviví yo y que lo puedo hacer ahora y quiero enseñarle a los demás, quiero compartir con los demás mis conocimientos, mi entendimiento de la vida. Más, hay mayor empatía, más compasión. Las relaciones se vuelven extremadamente importantes. Y obviamente lo más importante es que es una oportunidad de crecimiento y de crear más conciencia. Creo que más o menos va por ahí. Me encantaría oír un poco preguntas, comentarios, en realidad saber y oír, entender un poco más cómo lo ven, qué entienden ustedes de lo que está pasando aquí, o sea, curiosa de ver las reacciones. Chévere, muchísimas gracias. ¿No? Además, bueno, particularmente me quedo con varias cosas, ¿no? Pero qué bonito además eso del propósito de vida, ¿no? ¿Para qué usar esto que está pasando? ¿Por qué esto que está pasando? ¿Cómo me sirve para ser mejor, ¿no? Ahora arranco, todavía no he llegado a la primera pregunta, pero arranco yo con una primera pregunta. Las personas que viven trauma, lo primero es, ¿están conscientes de que pueden evolucionar o se quedan allí? ¿Cómo es ese proceso? O sea, no necesariamente todo el mundo sabe que necesita ayuda, ¿no? Exacto, y esa es una de las cosas importantísimas que pasa, que muchas veces estamos en este estado de alerta, de supervivencia, de estrés constante y ni siquiera sabemos que estamos en ese estado. Y por eso es que una charla como esta es tan importante en un momento de pandemia, porque ya va, cómo la pandemia nos está afectando. Realmente estamos viendo cómo estamos reaccionando a esto desde el punto de vista casi fisiológico, psicológico, emocional. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Estoy traumatizada o no? ¿Cómo lo estoy manejando? Y ese chequeo con uno mismo es importante, pero muchas veces no nos damos cuenta y es a través del otro que es que se empieza a reflejar estas reacciones. Cuando en la relación con el otro vemos que tenemos reacciones como muy fuertes o muy irritables o muy desconectadas o no sentimos nada o a veces sentimos demasiado con algo que no tiene, como que, ¿por qué reacciona así? Solo vino un perro y me ladró, o sea, no es que es el fin del mundo, pero yo salí corriendo como que si me fuera a morir. O solamente, ¿sabes? Oí los fuegos artificiales, no es que hay una guerra, nadie me está matando, pero bueno, me eché a morir como si me hubiesen disparado. ¿Sabes? Tengo el cuento de una amiga que se mudó reciente de Venezuela y me estaba esperando en el carro y yo, que no viví esto, le toqué durísimo en la ventana. Bueno, mi amiga se pudo morir por 5 minutos y me dijo, tú estás loca. ¿Cómo tú me tocas la ventana así? Y yo, o sea, no entiendo qué pasó. Me dice, esto es peligro absoluto de donde yo vengo. Pero para mí no era nada. Pero ahí es donde tú dices, bueno, estoy traumatizada con esto. Hay algo aquí que me tiene muy traumatizado, porque que yo reaccione así con una tocada de ventana es porque hay algo muy desproporcional y algo muy simbólico en todo lo que está pasando. Entonces ahí es donde vemos un poco lo que es el trauma. Es a través de entrar en terapia. Tengo una paciente que fue abusada sexualmente a los 5, 6, 7, 8 años. No, nunca lo manejó, nunca se conectó con eso, nunca lo entendió. Y fue solamente cuando tuvo su hija, y su hija tuvo 5 años, que ella empezó a ver a su hija y decir, wow, pero yo a los 5 años, ya va, ¿qué me pasó a los 5 años? Y ahí fue como empezó a descubrir y a redescubrir que ella fue abusada sexualmente. Y ahí fue donde empezó a trabajar su trauma. Y ahí fue donde se dio cuenta de que no solamente lo fue trabajando y procesando, sino que se convirtió en su propósito de vida. Escribió un libro, empezó a ayudar a otras mujeres abusadas, está dando charlas por ahí, llamó a toda su familia y le contó lo que pasó. O sea, aquí hay todo un proceso que tiene que pasar y por eso es que es tan importante estar consciente de cómo estamos reaccionando a esto que nos está pasando en este momento, a esta adversidad. Está bien. A ver, por aquí. Tina te dice, maravillosa la charla de Edith. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y forma de crecimiento. Gracias, Hebraica, por este ciclo de charlas tan enriquecedor. Francisco Torres te comenta, excelente charla, totalmente de acuerdo de revisar los modelos educativos desde lo individual y colectivo. El crecimiento es holístico. No sé si tienes algún comentario. Sí, totalmente. Yo creo que esto es una oportunidad maravillosa de revisar los conceptos y los principios por los que hemos funcionado como sociedad hasta ahora y esta pausa de todos estos meses a nivel global es una invitación
a ver qué es lo que sí ha servido y lo que no ha servido. No es, ah, bueno, cuando volvemos otra vez a lo que hacíamos antes, cuando volvemos a ser consumistas de información que no nos sirve, más bien cómo hacemos para mejorar como seres humanos, cómo hacemos para entrar en otro nivel de conciencia, más holística, también de acuerdo con eso. Sí. Por aquí, a tu amigo Roberto Rabinovich, Edith, brillante como siempre, gracias por Bella. compartir toda esta información. Dora Katz, Dora, hola, espectacular tu charla, te Mua. felicito. Gracias, igual. Raquel Marcus, aquí está identificada como Briscon, pero es Raquel, que la conociste hace un ratito. ¿Cómo hacemos para bajar el nivel de estrés? ¿Cómo hacemos para manejar el insomnio, la angustia, la irritabilidad? Más allá de darnos cuenta, asumirlo. ¿Qué podemos hacer? Paso a Ujú, paso, ¿cómo empezamos a curarnos? ujú. Son varias preguntas. Sí, sí, no, pero están todas relacionadas. Em, y Aarón dice, los traumas, si Ah, uno los reconoce, ayudan al crecimiento personal. correcto. Exactamente, todo esto está conectado. Y fíjate, no me paré en este modelo que estoy ofreciendo de 5 pasos, porque de verdad que toma más tiempo, eso será para mi próxima invitación. Seguro. Pero una de las maneras de empezar a manejar el estrés es no, todos vivimos con estrés, todos en algún momento enfrentamos algún tipo de estrés. La vida está llena de conflictos, adversidades, retos, situaciones que tenemos que enfrentar, ¿verdad? No es ese el problema. El problema es poder entrar en el estrés, pero cómo salir del estrés. Son como olas que entramos y salimos. Igual en el cuerpo, que el estrés o el trauma entre y vuelva a salir. Hay una corriente muy bonita que se llama somatic therapy, que trabaja con cómo entramos y salimos en nuestro cuerpo, casi que físicamente, del estrés. Entonces, eh, si tienes insomnio, si tienes angustia, si tienes irritabilidad, lo primerito que hay que hacer, como lo dije en estos pasos, es siéntate con eso, reconócelo, acéptalo, invítalo, hónralo. Di, ven acá, sí, estoy irritable. Estoy irritable. Sí, es verdad, me duele muchísimo la cabeza. Esto es lo que tengo. Tengo dolor de cabeza también. A ver, ¿qué me quiere decir este dolor de cabeza? O a ver, ¿qué es lo que está pasando con mi insomnio? ¿Qué es lo que no estoy pudiendo dormir? ¿O qué es lo que me tiene estresada? Empezar a tener curiosidad de qué es lo que te está pasando. No tratar de empujarlo y evitarlo o negarlo o disociarte de eso. Una vez que hacemos eso, empezamos entonces a asociarlo con emociones reales por las que estamos viviendo. Y esas son las emociones que tenemos que atender, porque el insomnio, la angustia y la irritabilidad, Raquel, son solamente síntomas, pero lo que está debajo es lo que realmente es la fuente de nuestra dificultad. Ahí es donde realmente está el trauma y donde realmente está el dolor. En el momento que tú puedes identificar qué es, puedes manejar tu dolor, tu estrés, tu insomnio, porque estás hablando de la raíz de donde viene todo esto. Una persona que está deprimida puede tomar antidepresivos todo el día, pero lo único que está tratando es la depresión. La depresión es solamente el síntoma. La angustia, la ansiedad es solamente un síntoma, es una alarma que se prende para señalizar que hay algo que está mal, hay algo que estamos sintiendo. Y es identificar eso que estamos sintiendo para realmente atenderlo. Tal vez fue un trauma de la infancia, tal vez es algo que estás viviendo ahorita en tu relación que no te está haciendo sentir para nada bien. Tal vez estás preocupada por algo y no lo has resuelto porque lo tienes negado, evadido y completamente no enfrentado. Y la invitación es esa, es a ver cómo te sientas con eso que es tan doloroso. Y muchas veces no se puede hacer solo, hay que hacerlo en compañía, hay que hacerlo con el otro. Por eso que la terapia es tan maravillosa y se la recomiendo a todo el mundo, porque es estar acompañado en este enfrentamiento. No lo tienes que hacer solo, jamás. Lo puedes hacer con alguien en lo que tú confías. Y ojalá que sea un amigo, una familia y sobre todo en un lugar de protección y de safety, ¿cómo se dice safety? Sí, seguro. Seguro, seguro, exacto. Está bien. Y una pregunta, ¿debemos aprender a aceptar un nuevo estilo de vida, no tan temporal, después de este fenómeno mundial de trauma colectivo? Entender que el planeta no será el mismo en general, especialmente en los ámbitos de salud y sociales. Sí, Jonah, qué bella, gracias. Y no es solamente, o sea, mira, mucha gente dice, ¿sabes qué? Quiero volver a lo que era antes, cuando volvemos otra vez. Eso me recuerda mucho, ya que estamos aquí hablando desde hebraica, en el cuento de nosotros los judíos que fuimos esclavos en Egipto, ¿verdad?
Cuando éramos esclavos en Egipto y Moisés nos sacó de Egipto y estuvimos por el desierto durante 40 años, muchas veces el pueblo judío decía, yo me quiero regresar a Egipto. En Egipto tenía casa, tenía comida, por lo menos me daban algo, tenía seguridad, yo sabía lo que iba a pasar, era predecible. Porque estoy aquí ahorita en la mitad del desierto y no sé ni lo que va a pasar con mi vida, esto está muy difícil. Es verdad, muchas veces instintivamente como seres humanos queremos regresar a lo que ya conocemos, queremos regresar al confort, queremos regresar a lo que es familiar, pero eso a veces significa la esclavitud y a veces significa lo que es bueno conocido, o sea, malo conocido que bueno por conocer. Y una de las cosas de muchísima sabiduría que nos dio el judaísmo es eso, es decir, necesitamos 40 años de transformación para cambiar la mentalidad. Jonah, eso que dices de no un cambio tan no temporal, sino un cambio más permanente, de entender la vida de otra manera, un cambio en la salud, un cambio social, un cambio educativo, de darnos la oportunidad de que esto se abra a otras posibilidades nuevas que no conocemos, que estemos dispuestos a considerar, que estemos abiertos a esa flexibilidad de ver cómo podemos funcionar como seres humanos, como sociedad, de una manera completamente distinta. Y eso, wow, lo aplico muchísimo a lo que estamos viviendo en Venezuela, que con todo el amor y con todo el dolor, o sea, lo digo que ojalá sea una oportunidad de ese salto a un nuevo nivel de conciencia, y lo digo para las sociedades globales también, de poder usar esa oportunidad para decir, no quiero volver al pasado, quiero volver a algo nuevo y distinto. ¿Cómo se verá? No sé, ¿causa más angustia? Sí. Da más miedo, sí, porque es impredecible, no lo conocemos, es una incertidumbre, que es como la que estamos viviendo ahora, pero es una oportunidad abierta de crecimiento. Max hace dos comentarios, además con un símil bien interesante, ¿no? Excelente mensaje. El estrés es un laberinto, es una cáscara de la cual no es fácil salir. Algunos viven dentro de la cáscara y otros salen del laberinto, pero siempre con tropiezos. Y más Eso. abajo escribe, esta situación hoy es muy bloqueadora para los encascarados y un reto para salir del laberinto. Así es, Max. Y fíjate que por eso digo que hay como tres grupos de personas, los que se quedan atascados en ese laberinto y que a veces no tienen oportunidad de salir y que no es fácil vivir esa vida dentro de un laberinto y dentro de ese atascamiento, estancamiento, casi que por eso ese congelamiento casi físico de quedarse ahí en el trauma. Y luego están los que son capaces de ver algún tipo de salida, y la salida sí viene con tropiezos, y la salida sí viene con retos, y sí viene con dificultades. Esto no es una píldora que sucede en un día y salimos para el otro lado. Esto es un proceso que toma tiempo, que toma dedicación, que toma tomar conciencia, que toma trabajar en nosotros mismos. Es realmente pausar y decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a verme a mí mismo y ver qué es lo que yo estoy contribuyendo, qué es lo que yo estoy haciendo para crecer como ser humano, cómo estoy tomando conciencia todos los días como padre, como madre, como miembro de la comunidad, como miembro de la sociedad, como ciudadano del mundo, para que esta transformación suceda. Roberto te escribe, tengo tendencia a ser depresivo y veo que muchos de los puntos que usted trató se comparan a estos síntomas depresivos. ¿Hay relación entre la depresión y el trauma o uno lleva al otro? Hay muchísima relación entre la depresión y el trauma. El trauma es un poco la experiencia original con la que venimos. Muchas veces tenemos traumas infantiles, muchas veces tenemos traumas a lo largo de nuestras vidas, muchas veces no hemos vivido nada traumático y en la pandemia es primera vez que tenemos algo traumático viviendo. Entonces, lo que sí es interesante es que es la fuente de esa experiencia lo que nos causa la depresión, la ansiedad, el ataque de pánico, el OCD, ¿cómo se llama? El trastorno obsesivo compulsivo, la disociación, el dolor de cuerpo, o sea, tantas cosas que somatizamos. Entonces, distinguir lo que es el síntoma, como es la depresión. Nadie nace con depresión, nadie nace con depresión. Ahora, ¿tenemos tendencias a la depresión? Sí. ¿Tenemos tendencias a la ansiedad? Sí. Pero nadie nace con esa condición. Esa condición se desarrolla según nuestras tendencias
dependiendo de las experiencias de vida que hemos tenido. Y por eso prestarle atención a lo que traemos de nuestros ancestros genéticamente, más las experiencias de vida que tenemos ahora, es una manera maravillosa de conectar la depresión que estás viviendo con cuál es la información que traes de lo que es la vida, de cómo tú tomas decisiones en tu vida, cómo te relacionas y cómo manejas esa depresión para llegar al origen de lo que realmente te está molestando y lo que realmente te está haciendo sufrir. Sí. En el chat privado, Gilda me escribe y te pregunta, y entonces, mientras más traumas sufrimos, más posibilidades tenemos de salir airosos. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque fíjate, una de las cosas que más me llama la atención de la gente con la que yo he trabajado, ojo, he trabajado con traumas con, como decimos, traumas con la T grande y traumas con T chiquita. O sea, hay personas que les parece súper traumático que se les rompieron las uñas cuando estaban trabajando, que también yo, o sea, es muy subjetivo. No, no, pero en verdad, yo con todo el amor de verdad y con toda la compasión, algunas personas, unos traumas son difíciles y para otros no. Y hay unas personas que viven traumas grandísimos y otros no. Entonces, las personas que han vivido traumas, sobre todo las que han vivido traumas muy grandes, de sobrevivientes de tortura, sobrevivientes de guerra, de la pérdida de un hijo, inmigraciones forzadas, secuestros, etcétera. Bueno, ustedes saben muchísimo de esto. Eh, Dicen lo siguiente, es un poquito extraño oírlo, pero dicen, no le deseo esto a nadie, no quisiera vivir esto nunca, es lo más doloroso, lo más horrible, lo peor que he vivido en mi vida, pero no lo cambio por nada del mundo. No lo cambio porque gracias a esto que me pasó, soy la persona que soy. Y gracias a esta experiencia que viví, yo tengo la sabiduría, la evolución, soy la persona activista comunitaria, tengo mi misión de vida, mi propósito, entendimiento de quién soy, tengo las relaciones que tengo y no lo cambiaría por nada del mundo. Entonces sí, o sea, poder usar los traumas para crecer es como que cada vez que nos caemos y nos raspamos la rodilla, desde que somos chiquitos, ¿verdad? Se forma una costra, pero ahí es donde se fortalece más y ahí es donde volvemos a seguir, ya sabemos para la próxima cómo pararnos mejor. Y ahí es donde desarrollamos la resiliencia y ahí es donde desarrollamos herramientas que tenemos que se vuelven cada vez más sofisticadas y se vuelven cada vez mejores para enfrentar los retos de la vida. Y si lo tomamos como oportunidades de crecimiento, wow, imagínate todo lo que podemos crecer cada vez que tenemos experiencias traumáticas. Por eso es que, por ejemplo, para Venezuela y para los venezolanos, esta pandemia que yo digo, bueno, muchas veces en Estados Unidos será muy traumático porque nunca han vivido así, pero a lo mejor en Venezuela no es tan traumática la pandemia. Ya en Venezuela se han desarrollado tantas herramientas y tanta resiliencia que más bien es un paso más en la evolución y en el crecimiento de la población, de decir, ¿sabes qué? Un reto más de los miles de retos que hemos vivido. Edith, tengo una pregunta a nombre personal, escuchándote un poquito, pero es un lado oscuro quizás esta pregunta. Y cuando hay esos traumas y viene la sed de venganza, ¿cómo que eso maneja? ¿Eso ocurre? ¿Qué pasa? O sea, has hablado de violaciones, de una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Bueno, la venganza viene por el manejo de la rabia, el dolor, el sufrimiento, que se expresa de muchas maneras, ¿verdad? Se expresa en forma de venganza, se expresa en forma de agresión, se expresa en forma de agresión hacia afuera, que es lo que tú dices, que es venganza, o agresión hacia adentro, que es suicidio, por ejemplo, para hacerlo lo más extremo posible. Este, y cuando no buscamos la ayuda necesaria para vivir y transformar y sanar estos traumas, eso es lo que sucede. Es muy típico de soldados de guerra, sobre todo veteranos, no sé cómo es en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, después los veteranos de guerra acá, en la rata de suicidios, o sea, el porcentaje de suicidios es altísimo y y cuando no es es el suicidio la agresión hacia uno mismo, es estos eventos terroristas o como lo llaman de mass shootings, donde van y le disparan a la sinagoga o le disparan a todo el colegio de niños o le disparan, que es lo mismo. Es esa idea de venganza, esa idea de agresión, esa idea de agarrar el trauma. Y cuando nos damos cuenta son personas que han sido extremadamente traumatizadas, extremadamente aisladas, extremadamente sufridas, que han pasado por rechazos, abandonos, situaciones de desapego y de dolor
que nunca fueron atendidas de ninguna manera, que la sociedad marginalizó y que ha hecho que esto suceda. El ejemplo típico que estamos viviendo ahorita es lo de Black Lives Matter en Estados Unidos, donde, mira, voy a decir algo medio político, pero perdóneme, pero es de, o sea, 400 años de esclavitud, donde no se ha reconocido en Estados Unidos que los negros fueron esclavizados o se le ha dado algún tipo de, de, de reconciliación, sale entonces forma de venganza. Eso es un ejemplo como colectivo, de venganza colectiva, o sale en forma de agresión. Y yo no estoy justificando ni una cosa ni la otra, pero estoy hablando de cómo se transforma el trauma cuando no se atiende. Cuando no se atiende se transforma en agresión hacia afuera, agresión hacia adentro, en dolores crónicos, en depresiones crónicas, en ataques de pánicos crónicos. O sea, ese son el tipo de cosas cuando no se atienden los traumas que puede suceder. Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Sí. Aarón te pregunta, ¿la mente crea traumas imaginarios e inexplicables? Mm, no, la mente crea explicaciones a los eventos de vida que tenemos, que pueden ser imaginarios e inexplicables. Entonces, cuando un niño ve que sus padres se divorcian y es traumático y no entiende por qué se divorciaron y no tiene un adulto que le explicó qué fue lo que pasó, por ejemplo, el niño automáticamente empieza a llenar esos vacíos con explicaciones fantásticas am, y no realistas de que a lo mejor fue culpa de él, a lo mejor fue porque se comió una chupeta el otro día y entonces los padres se pusieron bravos y se divorciaron, fue porque sacó malas notas en el colegio, o fue porque no durmió a las 8 de la noche un día que la mamá le dijo, el papá. Entonces se van, y así como los niños, los adultos, vamos elaborando historias y fantasías de hechos que suceden para entender lo que nos está pasando, pero no es eso lo que crea el trauma, para nada. Bien. Raquel vuelve por aquí a preguntarnos, ¿cómo hacemos para medir un poco hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué queremos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos hace felices en colectivo? Y esto lo pregunta particularmente porque al planificar las actividades y eventos aquí en Hebraica, hemos notado, ups, se me movió, hemos notado un cansancio en cuanto a la oferta virtual que tenemos, lo que ofrecemos en las plataformas Zoom, Instagram, bueno, además que los chamos por lo menos están todo el día conectados, entonces, bueno, sumo eso, ¿no? Sí, sí, y bueno, esto es algo que, o sea, lo del cansancio virtual y el agotamiento pandémico y el agotamiento de encerramiento y de limitaciones y de pérdidas, es obviamente que lo estamos viviendo todos. Y la manera como he visto yo en mi experiencia, donde nos podemos recuperar de esto, donde podemos manejar y sanar esto un poco, es a través de conexiones significativas cuando hacemos espacio para conectarnos con otra persona de una manera donde nos reconocemos, donde nos compartimos a un nivel un poco más profundo y más con sentido, donde creamos a lo mejor tal vez en grupos más pequeños, tal vez si estamos hablando de hebraica, planificar actividades donde no sean tan anónimas, tal vez, donde haya muchas personas, pero tal vez un grupo de 5 personas, donde se puede intercambiar más íntimamente cuál es tu experiencia y cuál es mi experiencia, donde se dé la oportunidad de ser un poco más vulnerable. Fíjate que las redes sociales y fíjate que muchas veces en estos Zooms y todo, nos damos la mejor cara. La mejor cara, estamos tratando de enseñarte que todo está bien y no hay oportunidad para tener esa vulnerabilidad. La gente esconde mucho lo que está, los sufrimientos y lo que está pasando. Estoy teniendo ahorita, por ejemplo, muchísimas parejas que están cuestionando su relación de pareja, muchas se están divorciando, muchas se están separando. Asimismo, tengo parejas que le está yendo mejor que nunca porque este es el momento cuando están compartiendo y están reevaluando su relación y la están apreciando más que nunca. Pero poder compartir eso en comunidad, ¿cuándo hay esa oportunidad para hacerlo? No existe, ¿verdad? No es lo socialmente aceptado, de ser vulnerable, o ser más real, o ser más abierto a hacer actividades y eventos que sean más significativos. Entonces, tal vez por ahí va una sugerencia de hacer grupos tal vez más pequeños, pero que sean de más vulnerabilidad o de más que abra a la posibilidad de compartir más íntimamente y creo que eso ayuda al sentido de pertenencia. Yo creo que el sentido de pertenencia es lo primero que se pierde cuando hay trauma. Es el aislamiento, la fragmentación, la desconexión.
y enfocarse en cómo reconectarse de una manera significativa, cómo reconectarnos, cómo tener ese sentido de pertenencia otra vez a nivel significativo, es una buena manera de manejar, creo yo, ese cansancio virtual. Bien. Mari te dice, gracias Edith por tu tiempo. ¿De qué manera se puede ayudar de forma individual para construir una sociedad con mayor nivel de conciencia? Wow. Mira, yo creo que siempre hay que empezar por uno mismo, o por lo menos eso es lo que yo hago. O sea, yo te puedo decir que cada uno de nosotros, creo que la manera para empezar individualmente es tomar conciencia de quiénes somos, hacer ese trabajo, decir quién soy yo, qué estoy trayendo yo, qué estoy repitiendo yo, cómo estoy viviendo en automático, porque todos como que comenzamos por ahí y decir, ¿qué estoy repitiendo de mis padres, de mis ancestros, de lo que he aprendido, los mensajes que obtuve a lo largo de mi vida, que estoy repitiendo conmigo mismo y con los demás? Y poder revisarlos de una manera como mucho más consciente, decir, voy a parar ciertas reacciones y ciertas respuestas que tal vez no son saludables para ser más consciente. Y por eso es que, por ejemplo, yo doy tantos talleres padres conscientes, padres presentes, de cómo trabajar, cómo estar en terapia y trabajar ese trauma individual, porque es una responsabilidad que tenemos, ya que tenemos la capacidad de estar vivos y tener conciencia de realmente observarnos a nosotros mismos y decir que no es fácil, ¿eh? No es fácil ese enfrentarnos y vernos así, vernos al espejo y decir quién soy y qué es lo que estoy haciendo. Pero esa es la manera de comenzar con un nivel de conciencia con nosotros mismos y luego se va expandiendo a la persona con la que vives, luego a la próxima y luego el grupito de amigos, luego el grupo de familia, luego a la comunidad donde estás, luego al país donde estás. Y ese es como el efecto mariposa. Con una alita, ¿verdad? Que se mueve una mariposa, llega el efecto al otro lado del mundo, pero sí hay que empezar por uno. Y esos son granitos de arena que parecieran que no hacen ninguna diferencia y hace toda la diferencia del mundo. Te leo bueno, Roberto te está aplaudiendo por allí, si lo ves en la Genial. pantallita. Te leo una pregunta más, una última pregunta. Por cierto, la pregunta que la persona que la hace, Evelyn, está a cargo justamente del círculo de la edad de oro de todos nuestros abuelitos aquí en Hebraica, y justamente hacia allá va un poco su pregunta. ¿Podría referirse a qué recomendaciones para ayudar a un grupo de adultos mayores, considerando la vulnerabilidad mayor que los afecta, junto a mayor aislamiento, riesgo de pérdida de independencia funcional, depresión, etcétera? Una de las cosas que he visto mucho en adultos mayores, es una de las poblaciones más afectadas con esto de la pandemia, hay dos poblaciones muy afectadas: los adultos mayores que están muy aislados y viviendo solos, y las familias con niños chiquitos. ¡Wow! Qué difícil esas dos situaciones. Todos estamos pasando la difícil, pero estas dos, o sea, ese aislamiento, estar solo, es muy difícil, la pérdida de independencia, muy difícil. Lo que he visto que ha ayudado mucho, y con las personas con las que trabajo que ha ayudado mucho, es usar la tecnología para conectarse y realmente tomarse el tiempo en los adultos mayores de tener jóvenes que se acerquen a ellos y les enseñen cómo usar el Zoom, cómo usar el Facebook, cómo conectarte con tus amigos desde la pantalla, cómo usar el teléfono y poder llamar y verse la cara. Esa es una manera maravillosa de conectar, cómo hacer juegos a través de la tecnología con tus amigos o amigas de tu edad con los que te puedes conectar, cómo compartir tal vez una película juntos y luego comentarla, cómo compartir un artículo, un libro y luego comentarla, hacer ese tipo de grupos virtuales, pero que realmente estos adultos mayores se sientan cómodos usándolo. Y toma a veces un poquito de tiempo esa transición, porque son herramientas que a lo mejor no han estado usando o no se sienten cómodos con eso, pero ahí es donde yo veo que la tecnología ha sido maravillosa. Hasta los videojuegos me parece maravilloso para los adultos mayores porque les estimulan la mente. Así como digo que para los adolescentes hay que quitarles los videojuegos y disminuirlos, para los adultos mayores sería maravilloso que se engancharan más con la tecnología, que hay todo un mundo por descubrir ahí que ellos a lo mejor no han tenido acceso, y este es el momento para hacerlo. Entonces, un poco hay un estudio que seguramente muchos de ustedes conocen, que se hizo en Harvard,
que ya lleva 80 años el estudio en el Departamento de Desarrollo Humano, donde la pregunta es, ¿qué hace que el ser humano sea más feliz y que viva más largo? Y a lo largo de todos estos años han encontrado la misma respuesta en cada persona que siguen y cada generación. Adivinen qué es. Es la persona que tiene más dinero, es la persona que tiene más cultura, es la persona que ha viajado más, es la persona que es más bonita. ¿Qué es lo que hace? No es nada de esas cosas, es una sola cosa. Exacto, aquí por aquí Dina lo dijo. Es la persona que tiene las mejores relaciones, las relaciones más saludables, es la persona que es más feliz y que vive más largo. La persona que tiene meaningful relationships, relaciones realmente significantes. No es que dices por allá, bueno, yo tengo 1.500 amigos en Facebook y tengo casi 3.000 seguidores en Instagram. No, no. Es las 3 o 4 personas con las que realmente hablas por teléfono o hablas, sales a comer rico, las 3 o 4 personas con las que realmente te conocen y tú conoces y que tienes esa conexión, que tú les importas y ellos te importan. Y esa es mi gran recomendación para los adultos mayores. Eso es lo que hace la diferencia en una vida saludable, en una vida larga. Y eso se empieza a cultivar desde chiquitos. Por eso es que digo que esa tiene que ser una materia en la educación desde tip-tip-top. By the way, desde tip-tip-top. Hay que enseñarle a los niños a cómo relacionarse mejor. El que tiene más relaciones sociales, mira, Evelyn Furman también se lo sabe. Gracias. Sí. Bien. A ver, tengo un mensaje de Gilda que lo voy a dejar ahorita en espera, en hold, porque con ese mensaje quiero cerrar. Te voy a robar solo 30 segundos de tu tiempo para anunciar las próximas charlas y luego abrimos los micrófonos para que las personas te puedan saludar y tú puedas despedirte de todos, David. Las próximas charlas, el próximo martes 3 de noviembre, ya tenemos, perdón, confirmadas todas las charlas del mes de noviembre. Entonces, el próximo martes 3 de noviembre tenemos a Mario Nassi, el martes 10 de noviembre tenemos a Lorenzo Mendoza, el martes 17 de noviembre tenemos a Steven Bandel y el martes 24 de noviembre tenemos a Débora Rosenberg y a Ruth Luzgarten. Ya tenemos 4 maravillosos ponentes, nos van a hablar de distintos temas, nos van a hablar de emprendimiento, nos van a hablar de medicina, nos van a hablar de historia. Bueno, en fin, tenemos cuatro próximas charlas espectaculares. Esperen verlas en nuestras redes sociales, van a estar anunciados los títulos de cada charla, así que pueden seguirnos a través del Instagram de Hebraica. Y bueno, estamos muy pendientes. El comentario que quería leerte al final, que lo escribió por aquí Gilda, y que quizás con este podemos cerrar porque es un mensaje que lo decimos todos aquí en Hebraica y particularmente los organizadores de esto. Desde un lugar tan absolutamente sencillo, manejaste este tema tan complejo. Haces valer aquello que ser brillante es ser absolutamente simple de expresar tantos conocimientos. Te felicito y qué privilegio haberte escuchado. Y es así, de verdad que estamos encantadísimos, Edith, de este día. El tiempo se nos ha pasado corriendo, que vamos a ir abriendo los micrófonos. Por favor, el equipo técnico que nos apoye, si pueden ir abriendo los micrófonos. Unos minutos para que te despidas de todo tu público, por favor, y muchísimas gracias. Esperamos que esto pase rápido, que puedas venir a Venezuela a visitarnos, Amén. a tomarnos un café frente a la piscina, a pasear un ratico por Hebraica. Amén, y bueno, amén, amén. No, de verdad que qué lindo, excelentes las preguntas y los comentarios, me encantó. Y de verdad que bellísimo. Y bueno, todo mi cariño a mis hermanos y hermanas que tengo aquí, a Roberto, a Sara, a Bentolila, a Esra, a Jonah, a Alfredo que está por ahí, bueno, y toda mi familia, mi mamá y mi papá tan bellos, a mi querida Doraida. Bueno, de verdad que qué belleza. No, estoy nerviosísima, no. Digamos que emocionada más que nerviosa ya. Emocionadísima. Ya los nervios ya saliste. Mi tío David, qué belleza, en verdad. De verdad que gracias por participar y me encantaría, si tienen más preguntas, más comentarios, Vicky Beracha, Marta Ziegler, wow, qué emoción, Rebeca. A ver, quien vaya a hablar, identifica, porque no necesariamente vemos en la pantalla quién está hablando, por favor. ¿Aló? Uy, los corté. Sí. Perdón, pueden hablar, Roberto. Eddie, fabulosa como siempre, muchísimas gracias. Mucho conocimiento y muy sintetizado, pero fabuloso. De verdad, gracias por compartirlo. Gracias. Qué lindo.
Sí, no, ya la próxima hablo más lento. Es que seguirte cuesta. Es que tenía 30 minutos nada más. Sí. Ta, 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 ta. Hay láminas que hay que desarrollarlas completico, ¿no? La Por ejemplo. próxima me hago pausa y me quedan 2 láminas nada más. No. Para eso. Quedó grabado para todos, el que quiera verla de nuevo. En cámara lenta. Muchas gracias. Edith, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. De verdad que gracias por la invitación. Y ahí están mis redes. Tienes que apagar eso. Están mis redes ahí en Instagram, es Dr. Edith Shiro. Si me quieren preguntas, comentarios, feedback, o sea, abierta a todo eso. Me encanta el diálogo, la conversación y síganme contando qué les parece y cómo les va. Gracias, Edith, espectacular todo. Gracias. Siempre enriquecedor conversar contigo. Te quiero. Yo también, ¡mua! Qué bella, igual, yo también. Pronto en persona, ojalá. Amén. Bueno. Sí. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Juanca. El próximo martes a esta misma hora, a las 6 de la tarde, hora Venezuela. Edith, hoy, bueno, creo que se conectaron personas también desde allá de Estados Unidos, por lo que vi por ahí uno me pareció que está conectado. Qué Siempre bueno. se conectan personas de otros lugares, entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Chao. Saludos. Bueno, grupo. Chao, Gilda, Mirta. Chao, Roberto. Nos vemos. Hola, Roberto. Tienes el micrófono en mute, Roberto.